Buenas, ¿qué tal? Estamos de vuelta. Saludos, moradores del refugio. Nos encontramos con guerreros, explorando nuevas islas, playas, montañas y todo tipo de nuevos territorios, recorriendo el mapa en busca de nuevas conquistas. Eso sí, siempre acompañados de Alma Miguel. Un saludo, aventureros. Daniel Gordon. Muy buenas tardes, aventureros. Jaime Barón. Un saludo, nórdicos del norte. O sea, que queda un poco redundante. Y el que os habla, Víctor Vera. Y bien, pues tras saludar como es debido y presentarnos de la nueva aldea que conquistar, entraremos en su taberna, donde como es habitual nos sentaremos y hablaremos mientras llenamos nuestros estómagos. En el episodio de hoy hablaremos de tribus nórdicas. Los términos mitología nórdica, mitología germánica y mitología escandinava comprenden todo lo relativo a la religión, creencias y leyendas de los pueblos escandinavos germanos, incluidos aquellos que se asentaron en las antiguas Islandia, Britania, Galia e Hispania, bien, donde se reunieron las fuentes escritas de la mitología nórdica. También porque tenemos por aquí a Ulsark con nosotros en el chat, pues que sepa que su familia también estuvo aquí con él. Y bueno, esta es la versión mejor preservada de la antigua mitología germana, común a todos los pueblos germanos. La mitología germana, a su vez, ha evolucionado de una mitología indoeuropea más temprana. La mitología es una colección de creencias e historias compartidas por los pueblos germanos septentrionales, y es importante señalar que esta mitología no era compartida por los pueblos nórdicos de etnia urálica, que son los fineses, estonios y lapones, ni tampoco por los de la Báltica, que son los lituanos y los letones, ya que estos poseían una propia, aunque parecida, en especial los bálticos, ya que también son una rama de pueblos indoeuropeos, y no era una religión revelada, pues no había una verdad entregada por los dioses a los mortales, que a pesar de esto, la mitología nórdica cuenta con relatos sobre personas comunes que han aprendido las historias de los dioses tras ser visitados o tras haberles visitado. Además, no tenían un libro sagrado, y esta mitología era transmitida oralmente en forma de una larga y regular poesía. Esa transmisión continuó durante la época vikinga, y nuestro conocimiento sobre ella está basada principalmente en las Edas y otros textos medievales escritos durante o después de la cristianización. En el folclore escandinavo, estas creencias duraron mucho tiempo, y en algunas áreas rurales algunas tradiciones han sido mantenidas hasta el día de hoy, y otras han sido recientemente revividas o reinventadas, como el neopaganismo germano, por ejemplo. Y la mitología también ha permanecido como inspiración en la literatura, así como en producciones escénicas o películas, que de esto tenemos mucho hoy en día, mucha representación, sobre todo vikinga, en películas y bueno, en literatura también. No, pues a ver, ¿qué podemos decir después de esta introducción? Básicamente el podcast de hoy va de tribus nórdicas, pero vamos a hablar un poquito de todo en conjunto. Decir que el pueblo nórdico, lo que conocemos como vikingos, no es simplemente una sola cultura, es decir, es un conglomerado de pueblos en distintas zonas que comparten ciertas similitudes, comparten ciertas creencias, ideologías y formas de vida, pero se diferencian entre ellas, es decir, no eran todas las tribus iguales, no eran todas las zonas iguales dentro de que fuesen vikingos, como bien ha dicho Víctor. Tampoco todos los pueblos del norte eran vikingos, solo determinados. Entonces, digamos que más que una cultura total, lo que son los vikingos es un conglomerado de pueblos que siguen unas ciertas características que podemos diferenciar. Y bueno, creo que esto como introducción a lo que sería el tema. El pueblo vikingo, bueno, ya sabemos que como tal comienza pues básicamente el siglo VIII después de Cristo aproximadamente, se empieza a configurar ya como reconocidamente como histórico, ¿no?
que es cuando comienzan a expandirse hacia costas un poquito más alejadas de su campo de acción. Un suceso claro fue cuando atacaron el convento cristiano de Inglaterra, y en este momento es cuando básicamente empiezan a expansionarse, ¿no? Hasta entonces estos pueblos han estado haciendo su vida, tienen el tema del saqueo bastante asentado, pero no solo hacían esto. Quiero decir, cuando pensamos en vikingos, pensamos en lo que nos han contado, ¿no? Que son pueblos saqueadores, que se dedican al pillaje, que se dedican... Sí, es verdad que acometían estas prácticas, pero no era todo lo que hacían. Es decir, también eran comerciantes, también eran artesanos, forjadores, tenían todo tipo de profesiones, y también durante el curso de su historia pues comerciaron e hicieron tratos. Sabéis que después pasan incluso a reinar en lo que es Inglaterra, en la propia Inglaterra, llegan a asediar París, llegan hasta el Imperio Bizantino, que también intentan conquistar. No lo consiguen, obviamente, porque con el fuego griego se los meriendan a los vikingos, no pueden hacer nada contra esto, pero incluso llegan a España, como bien ha dicho Víctor, y llegan incluso a secuestrar al rey de Navarra, para que os hagáis a la idea. No solo esto, sino que 500 años antes de que Colón descubriese América, los vikingos ya habían llegado con su jefe Erickson y demás, hicieron un asentamiento en Estados Unidos, en lo que sería Estados Unidos de ahora, ¿no? Que luego no se conserva, no se sabe por qué no se quedaron, no se sabe si es por el contacto con los indígenas o porque realmente la zona pues no les satisfizo, lo que fuera, pero hicieron tierra 500 años antes que Colón. Entonces, para que os hagáis a la idea de la magnitud a la que llegaron. Y no solo eso, los pueblos del Rus, muchos historiadores comparten que fueron los fundadores de la actual Rusia. Es decir, que estamos así en un conglomerado de cosas que nos hace pensar que realmente el pueblo vikingo tuvo muchísima relevancia en la configuración de los pueblos. Entonces, tanto de la Edad Media como posterior. Y nada, ya le paso a Jaime. No, a ver, efectivamente, mira, todo esto que dices es muy verídico. A ver, dicen de la reina Victoria que fue la tatarabuela de Europa, pero si aplicamos, teniendo en cuenta todo lo que tú has dicho, yo creo que los reinos y el gran reino vikingo dio a lugar muchas cosas de la Edad Media. Su imperio, o digamos, su época fuerte, fue precisamente desde el siglo VIII después de Cristo, desde el 790 o algo así hasta 1000 algo. Entonces, como podemos ver, duraron bastante tiempo. Luego hay un comentario que me incomoda un poco, Ulsar, que, o sea, no eran tan bárbaros como nos hacen creer. O sea, es cierto que eran unos grandes en el combate, eran muy feroces, pero no eran más bárbaros de lo que eran algunos en la propia época. De hecho, ellos eran muy avanzados y en la marina eran unos auténticos, permitidme la expresión, unos auténticos cracks. De hecho, creo que utilizaban el Drakkar, corrígeme si me equivoco. El Drakkar era una nave bastante rápida, eran barcos dragón bastante alargados, y luego para hacer las conquistas en el Atlántico, para llegar a Groenlandia y en América, como tú bien has dicho, Alma, utilizaban un barco más grande y pues obviamente con una maniobrabilidad más limitada, por así decirlo, y este se llamaba Nar. El caso es que todos esos cuentos que nos van contando de que los vikingos beben pues sangre de sus enemigos, vino en los cráneos de sus enemigos, y luego también que tienen cuernos en los cascos, todo eso, siendo decirlos, esto es una mentira, esto forma parte de los cuentos folclore, aunque sí que es cierto que ya sabemos que cuanto más bárbaro se le hace a un pueblo, pues más fascinación sentimos por ello. De hecho, solamente tenemos que ver algunas películas o algunas series que están haciendo. De hecho, por ejemplo, hace bien poco han sacado Vikingos Valhalla. Vale, no, simplemente que, claro, que ellos serán, pues un poco lo que dice Alma, grandes marineros, y que se expandieron tanto por toda Europa, también llegando a Constantinopla. Comentando lo que ha dicho Alma sobre las conquistas o las incursiones en España, sobre todo,
Es curioso porque cuando secuestran al rey de Navarra, lo hacen por el río Ebro. O sea, remontan el río Ebro entero, que viene siendo el Mediterráneo, y llegan hasta Navarra por el río. Y dices, a ver, ¿no sería más fácil desembarcar por arriba, en las costas, de ahí, de arriba, Navarra, y ahí directamente desembarcas y te tiras a la yugular del reino de Navarra? Pues no, por tanto a la vuelta estaban aburridos, decidieron que navegar es más divertido y sí, dieron toda la vuelta a España y se metieron por el Ebro y para arriba. Por aquí no nos esperan. Empezaron en búsqueda de tesoros y de riquezas por el sur y empezaron a conquistar todo lo que es las costas y navegando río arriba llegaron hasta el reino de Navarra y allí pues de riquezas no ya decidieron que se llevaban al rey directamente. Dijeron, ¿para qué? ¿Llevarme el tesoro? Si por el rey me lo van a dar todo. Es que yo estoy convencido de que no tenían ni idea de dónde estaban y que si hubiesen desmontado el barco y lo hubiesen vuelto a montar 100 kilómetros más para arriba estarían más cerquita de casa. Sí. Es que los Drakars eran embarcaciones muy ligeras y ellos normalmente no se alejaban demasiado de la costa, iban por las costas, entonces se metían muchas veces por los ríos. De hecho, la manera en la que atacan París es por el Sena, igual que pasa con Hispania, igual que se centran en los continentes, con la excepción de Inglaterra, que como sabemos es una isla. Ahí sí que atacan más por mar, obviamente, pero todo lo que es el terreno continental van por ríos. Como los Drakars son pequeñitos y muy manejables, los podían hacer así. De hecho, como ha dicho Jaime, cuando hacen expediciones ya más largas tienen otro tipo de embarcación. El nombre no lo recuerdo, pero sí es... Nar. K-N-A-R-R. Es un poquito más grande, menos manejable, pero te aguanta un poco más en mar abierto. Nah, efectivamente. El caso es que, claro, hablando de ya grandes proyectos, cuando cruzan el Atlántico, lo que tú habías dicho antes, yo creo que, pues bueno, quizás no se quedaron en América porque quizás ya estaba un poquito lejos de su patria. Había que tener en cuenta que los viajes de por aquel entonces eran, pues bueno, casi como diríamos ir a la luna, ¿no? Entonces, o lo que sería para nosotros un viaje espacial. Entonces, quizás no les compensaba. Prefirieron quedarse en su patria. Y nada, porque podríamos decir que era prácticamente una locura ir hasta ahí. Lo que sí que está claro es que ellos fueron sin duda los grandes descubridores de América y no Colón. No, pero a mí me sorprende porque, como ha dicho Alma antes, no solo eran guerreros temibles y tal, también eran muy buenos en el comercio. Y siendo una tierra nueva por explorar y por descubrir, con nuevas riquezas y nuevas especies, comida, de todo lo que pudiesen transportar, que no aprovecharan esa oportunidad, pues es claro, algo tuvo que pasar ahí para que no decidiesen quedarse. Puede ser, que quizás porque a lo mejor la red de comercio ahí estaba más limitada, pues puede ser que fuera eso. A lo mejor lo pasaron muy mal navegando con sus barcos, porque sí que es verdad que eran mejores para navegar a mar abierto los NAR, pero a lo mejor no eran lo suficiente como para soportar varias travesías como comercio y demás, y decidieron que no era viable, no lo sé. Sí, lo que tenían es que eran muy buenos en muchas profesiones. Como dice Ulsar por aquí, eran buenos comerciantes, agricultores y ganaderos. Y también eran muy buenos herreros y armeros, así que ellos mismos se lo hacían todo, así que tienen que ser buenos por narices en todo, casi. Mira, me hace gracia porque Usar también ha dicho una cosa que creo que coincide con lo que tú has dicho, Víctor, que claro, que no puede ser que cogieran el Ebro porque en un principio no sabían dónde estaban y entonces dijeran, hala, pues ya estamos aquí, cogieron y remontaron el Ebro. Sí que es cierto que, a ver, lo que sí que está claro es que tenían que tener muchísima fuerza porque para ya remontar un río, pues ya tiene tela. Si remar un río hacia abajo ya supone un esfuerzo, pues tirar hacia arriba ya es, no sabría decir cuánto más fuerte, pero por lo menos 3 veces más fuerte, diría yo. Sin duda, guerreros, claro, esta gente ya eran los que iban normalmente a saquear, a combatir, hacían lo que mencionábamos antes, los ataques relámpago y todo esto, entonces fortaleza sin duda tenían y les gustaba el tema de ir por mar seguramente por la ventaja que tendrían por sus barcos que eran más maniobrables.
por su capacidad de velocidad a la hora de, pues eso, el remo y demás, y por muchas otras cosas. Entonces, como guerreros eran excepcionales, claro. Bueno, aparte de todas estas historias que tienen los vikingos en concreto, bueno, pues también tenemos criaturas que engloban o que son bastante conocidas dentro de la mitología nórdica en general. Pues no sé si vosotros habéis podido investigar un poco en estos temas, pero yo tengo aquí unas cuantas criaturas que son muy interesantes porque ya de esto ya hablamos en un capítulo anterior, creo que en esta temporada también. Pero Tolkien, como ya sabemos, como ya hemos dicho, cogió muchas ideas del folclore y la mitología de muchos pueblos. Y la nórdica no se escapó, también cogió bastantes ideas de aquí. O por ejemplo, los Draugr son caminantes oscuros provenientes de las tumbas, una especie de no muertos. Y se creía en la mitología, una mitología nórdica, que revivían en busca de venganza para vengarse de la muerte que tuvieron en vida, ¿no? Y claro, esto suena mucho, se parecen mucho a los oscuros de Juego de Tronos, o sea, de Juego de Tronos, perdón, del Señor de los Anillos. Los espectros del anillo, espectros, dices. Sí. Luego, mira, hablando de Juego de Tronos, me ha recordado otra cosa. O sea, Juego de Tronos también es otro que no sé si cosas de cultura, o sea, de batallas, pero sí que los nombres no se escapan, o los apodos. Por ejemplo, no sé si os acordáis, Harrenhal, quien lo fundó, fue Harren el Negro. Y resulta que ese apodo, el Negro, viene también de la cultura vikinga. Si mal no recuerdo, el padre de Harald era Halfden, y el apodo era el mismo, Halfden el Negro. Y Harald era su hijo, el de la cabellera preciosa, y este rey fue muy, pero que muy importante en la cultura vikinga, básicamente porque consiguió unir varios reinos, varios grupos nórdicos, y que o sea, a pesar de que estaban todos en el norte, tenían como culturas diferentes, lo que tú has dicho, Alma, y entonces eso pues supuso un gran mérito porque consiguió unificarlos y los unió bajo un mismo estandarte. De ahí que pasara a la historia como uno de los grandes reyes. Pues los Fosegrim son otras criaturas que estos son espíritus que residen en cuerpos de agua, véase en lagos y en ríos, y que suelen tocar instrumentos pues como arpas, por ejemplo. Y se dice en la mitología que podías acercarte a ellos y ofrecerles comida para que ellos te enseñasen a tocar el instrumento que estaban tocando. Pero ahí estaba la trampa. Si la ofrenda que tú le dabas no era lo suficientemente buena, según su criterio, pues te maldecía y te dejaba tocando el instrumento de por vida. O sea, te dejaba ahí te quedas, tú te apañas, haberte espabilado más, haberme traído más comida, ¿sabes? Qué majo, a ver, si vas a ofrecer comida ya ofreces bien, ¿no? No sé. Claro, pero imagínate que te pilla pasando por el bosque con tu pan de lembas y tu manzanita y dices, vale, a este que le doy ahora. Pues el pan de lembas y la manzanita, si no quieres tocarte de por vida tocando el instrumento. A ver, es que hay que tener cuidado, ¿no? Ya lo que vosotros habéis dicho, si vas a hacerlo, hay que hacerlo bien. Pues le traes pan de lembas, no, lo que le traes es un buen jabalí asado y ya todos contentos. Pues bueno, yo creo que este se parece bastante a lo que es las sirenas, ¿no? Que tenemos más por aquí, más arraigado. Este nombre sería pues algo sí. parecido. Oye, hay que decir que menos mal que Ursak ha amenazado a Odín. Esperemos que no haya más problemas, porque parece que todo ha vuelto a la normalidad. O sea que parece que Ursak ha conseguido mantenerle a raya. Ahora temo por Ursak. No sé si estará bien después de amenazar a Odín, ¿sabes? A lo mejor es el que está pillando cacho. No, joder. Ostras, esperemos. Ursak, si sigues vivo, si todavía estás con nosotros, escribe algo por el chat, porque estamos aquí un poco preocupados. Vale, está más que vivo, no tacto. También tenemos a los Sleipnir,
que quien más, quien menos, sobre todo Gabrilius, a Gabrilius le sonará bastante. Es el caballo de 8 patas que acompaña a Odín. Que por cierto, este caballo es el descendiente del caballo de Loki. Pero el Sleipnir era tan bueno, era tan veloz y tan todo, que se lo quedó Odín para él. Y pues vemos una representación de Final Fantasy y bueno, en varias películas de este calibre. Final Fantasy 8 a tope. Bueno, me estoy dando cuenta de que no pierden oportunidad alguna para mencionarlo, Alma. O sea, esto yo creo que es una táctica como diciendo, bueno, como no sabemos si se ha grabado, lo volvemos a decir por si las moscas, no vaya a ser que el capítulo salga sin haber mencionado a Final Fantasy, ¿eh? Pero has mencionado el 8 ahora, no el 7, que es el que siempre mencionamos. Nadie ha hablado de Claude, Aeris, nadie está hablando del 7, nadie. Está bien, porque ya está bien, los otros Final Fantasy también molan. Solo digo. Nada. Y luego hay otra cosa de la cultura nórdica que me apasiona. Cuando has dicho algo de las sirenas, se me ha encendido ya la luz. Ya era hora, ¿no? Y la cuestión es que es el tema de las mujeres. Las mujeres también jugaban un papel importante en el tema de los vikingos. De hecho, tenían bastantes derechos, o sea que eran bastante avanzados a su época. Ellas, por ejemplo, si moría el marido, ellas heredaban la granja, las tierras, o sea, no era el hijo, ellas cogían y heredaban todas sus posesiones. Luego la mujer también tenía derecho a divorciarse, algo insólito por aquella época. Y también, bueno, las mujeres, bueno, ya hemos visto que había mujeres guerreras y de hecho tenemos, sin ir más lejos, las valquirias, que eran mujeres que se dedicaban al arte de la guerra y solamente vivían para ello. Sí, pero la valquiria ya es una figura mitológica. No, ya, pero quiero decir que el hecho de que ya haya una mujer guerrera en su mitología era bastante insólito. A ver, que los romanos y los griegos tenían los suyos, tenían por ejemplo a Atenea y Artemisa, pero solamente era una figura, mientras que las valquirias eran pues todo un grupo un ejército de guerreras. Sí, de hecho la mujer en lo que es la civilización vikinga tenía de hecho más derechos que otras de sus contemporáneas. No era completo el asunto, tampoco penséis que es como a veces se ve en las películas, ¿no? Pero sí que tenían bastantes derechos. Seguían siendo las amas de casa, pero amas de casa en el sentido de que eran las dueñas del hogar, eran las que gestionaban la propiedad, la que cuando el marido se iba a la guerra o se iba al saqueo o simplemente no estaba en la ciudad, gestionaba todos los asuntos tanto comerciales, económicos, como llevar las granjas, todo lo que tuviera la familia. De hecho, la mujer se representaba siempre con una simbología de unas llaves atadas a un cinturón, como que era la dueña de la casa. Tenía estatus, por supuesto, lo que has dicho, ya el hecho de que pudiera divorciarse era un adelanto. Sabemos que, a ver, en Roma, por ejemplo, las mujeres se podían divorciar, existía el divorcio, pero en lo que es la Edad Media sabemos que esto ya se retrotrae mucho. La civilización vikinga es más paritaria en ese sentido. Sí, de hecho, mira, Usar corrobora lo que acabas de decir, de que en alguna que otra tribu pues era matriarcal. Y luego, pues bueno, vino el cristianismo y ya todo como que se retrocedió. En vez de retroceder el tiempo, se retrocedió la mente, los avances, todo se retrocedió. Fue una auténtica lástima. Lo que sí que es cierto es que, claro, había un tema que no acababa de cuajar en lo que se refería a la muerte. Resulta que, y corregidme si me equivoco, el caso es que cuando morían los hombres iban al Valhalla, pero parece ser que las mujeres ahí no tenían derecho. Entonces, quizás ese fue uno de los motivos por los cuales empezaron a adorar el cristianismo, porque en el cristianismo daba igual si eres hombre o mujer, tienes derecho a ir al cielo cuando mueres. Entonces, quizás eso influyó bastante a la hora de que las mujeres acogieran de buen grado el tema de la llegada del catolicismo y demás. De hecho, creo que hubo un momento dado en el que adoraban tanto a los dioses nórdicos, Thor, Odín y An Company, y luego también a Jesús, proveniente de la otra rama. Pero a los Valhalla solo podías ir si morías en batalla, ¿no? O sea, si un hombre no participaba en batalla si moría, no iba tampoco al Valhalla, por lo que yo tengo entendido, ¿no?
tenías que ser un guerrero, una persona que había combatido en guerras y haber luchado ferozmente, y entonces si habías llegado a ese punto, al morir la Valquiria, que creo que es la que recoge al guerrero, lo lleva al Valhalla. Pues mira, ahora que lo dices, mira, precisamente Ulsar y Gabrilius confirman lo que acabas de decir. Pues sí, nada. Y bueno, en plan de Valhalla, Víctor, tú tienes precisamente un libro que se llama Valhalla. ¿No es así? Viaje al Valhalla. Viaje al Valhalla, eso, exacto. Sí, ya se aleja un poco más de estas épocas, porque el principio está basado en el 1525, que ya después de los vikingos y demás. Pero sí, es una historia fantástica, o sea, es todo inventado, no tiene nada de real, pero sí que está enmarcada en un hecho histórico real, que fue la guerra de la Triple Corona, y eso, más o menos en 1525. Y lo que dice Ulf del Valhalla, que no era el cielo como tal, que era un limbo para los guerreros caídos, pues lo que hablábamos antes, ¿no? De que si mueres en batalla sí que puedes llegar a ir. Y a lo mejor ahí sí que se junta ya lo que tú dices para que el cristianismo convenciese el cambio de ideología. No solo por las mujeres, sino porque no todos podían ir a ese Valhalla y no había otra opción que yo sepa que no fuese el Valhalla, que solo era combatiendo y muriendo en batalla y demás. Entonces ya no solo por las mujeres que no podían ir, sino por todos los hombres y todos los demás. Entonces había un gran peso a que por el otro lado sí que hubiese un posible más allá. Nada, pues efectivamente. Pues sí que... La religión que profesaban los vikingos era una religión de panteones. Tenían pluralidad de dioses. Entonces, para unas gentes que creen en una pluralidad de dioses, otro dios más solo significa otro dios más. Es decir, no es como las religiones monoteístas en las que hay un dios y este dios eclipsa a todo lo demás. Por ejemplo, los vikingos, este sincretismo del que hablas es fácil de entender cuando se te presenta un nuevo dios. Dicen, bueno, pues voy a adorar a este nuevo dios aparte de mis otros dioses, porque quieres decir, igual tengo el favor de ambos, ¿vale? No hay por qué elegir. Para ellos era así, este sincretismo se dio en ese contexto, que después fue evolucionando y demás, como ya sabemos, y al final sí que se convierte ya todo al cristianismo, como suele pasar. Pero es precisamente por eso, porque la religión cristiana solo permite un dios. Las otras permiten muchos dioses, entonces no hay problema con eso. Yo puedo rezar a Thor y puedo rezar a Jesucristo, ¿por qué no? Bueno, Sí, claro, como tú eres bruja, es que claro, como Alma es bruja, pues se permite este tipo de licencias. Pero claro, otros estamos... Yo era figurado, no era yo no rezo a Thor ni a Jesucristo, así que... Claro, tú te rezas a ti misma. Mírala, claro. Sigue hablando, Alma, pónmelo más fácil. Bueno, para ir finalizando, también añadir que Tolkien también cogió de las mitologías nórdicas a los elfos. Los elfos también había mitología de elfos nórdicos, y a los enanos, que también lo hemos explicado en otros capítulos en esta temporada. Qué alma de reza, Chulu, dice Gabrilius. Ay, madre mía. Ya, lo fatal. Y tras tanta charla y llenar nuestros estómagos de deliciosa comida y bebida, abandonaremos la aldea que estamos arrasando y llenando de llamas y reventando. No, estamos comiendo tranquilamente, estamos aquí pacíficamente contando historietas. Y nada, nos vamos a ir a buscar otra aventura, pero no antes de deciros alguna de nuestras redes sociales y el email para contactarnos. Pero antes, los que nos escucháis en diferido, que sepáis que podéis venir aquí a Twitch en directo para hablar con nosotros, participar en el chat. Todos los viernes en el canal Saga-Galdin de Twitch a las 8 de la tarde, hora española. También tenemos el servidor de Discord, que es Saga Galdin, todo junto, refugioaventurero@gmail.com es el email. El Instagram y TikTok de Alma es @alma_mínguez. El Instagram de Jaime es @jbarongrau, barón con B. Y tanto de Daniel como mías podéis buscarnos en cualquier red social como @sagagaldin. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos pronto en el siguiente programa de Refugio del Aventurero. ¡Buen viaje!
aventureros. Pues muchas gracias una semana más por estar aquí. Nos vemos la semana que viene, aventureros. Muchas gracias por compartir un día más con nosotros y hasta la siguiente aventura, aventureros. Pues lo dicho, muchas gracias por haber estado ahí y nos vemos en el Valhalla.